Diana Verónica y Tony presentan a nuestros invitados de la mañana. Hoy nos acompañan. Ya se va a acabar. Yo quisiera que esto continuara. Yo estoy bien alegre, fíjate. Va a continuar porque se vienen otras fechas importantes de las cuales hay que hablar. Y este tema de los especiales semanales creo que a la gente le ha gustado. Claudia, ¿quiénes nos acompañan? Bueno, hoy está don Pedro Escalante Arce. El martes yo lo saludaba y no sabía que lo iba a venir a ver el jueves. Muchísimas bien galán, yo bien gracias. contenta. Y bueno, Herbert Erquicia, los dos son historiadores de amplio reconocimiento en el país. Yo estoy bien orgullosa y bien contenta de tenerlos aquí. Además es un honor escucharlos con toda la sabiduría que nos transmiten. Gracias a Salutaris les damos la bienvenida, don Pedro. Muchas gracias, un gusto siempre. Herbert, Heriberto. Muchas gracias. Llegando a home, safe, a home. Sí, Pero lo importante llegando. es que ya están aquí. Sí. Hoy me acompaña Claudia Ramírez en la conducción, editora en jefe de la prensa gráfica. Y el tema para hoy es independencia, anexión a México y creación del Estado de El Salvador. Ahora sí vamos a poder hablar de lo que pasa después del 15 de septiembre en 1821. Es el tema formal, ¿verdad? Las preguntas. ¿Por dónde empezamos, don Pedro, Herbert? Yo creo que, bueno, lo primero que hay que iniciar, pienso yo, después de haber pasado ya la fecha del 15 de septiembre de 2021 es recalcar y decir que, bueno, la historia de este país que conocemos como El Salvador no inicia el 15 de septiembre de 1821, ni acabó ayer tampoco, ¿verdad? Por favor, o sea, es como que si nos echaran tierra los historiadores, los investigadores. No. O sea, para nada, o sea, la historia de este país es mucho más rica que estos 200 años, por supuesto, y continúa, ¿verdad? Entonces yo quería constatar eso, pues, para decir que hay tantas cosas interesantes que hablar. Nos dijo Herbert y don Pedro, ¿qué fechas o qué conmemoraciones vienen? Por ejemplo, la llegada de Andrés Niño a las costas salvadoreñas. ¿Cuánto se va a cumplir ya de eso? Exacto. Son 500 años, el año entrante a finales de mayo Sí. de 2022. O sea, son 500 años, es nuestro quinto centenario, digamos, del descubrimiento nuestro, o sea, de la llegada de primeros españoles. Y también, ya que Herbert ha trabajado tanto es el tema, es la primera, hace 500 años aparecieron los primeros africanos en territorio que hoy es salvadoreño, porque Andrés Niño llevaba esclavos negros. No quedaron ahí, no estamos hablando de ningún poblamiento, sino que los primeros africanos negros que llegan a territorio salvadoreño van a ser 500 años el año próximo. Bueno, aquí vamos a estar. O sea, hay un montón de Hay cosas. que guardar esa fechita, vea, Sí. La verdad es que vamos como enterrando, como dice Herbert, esas fechas y parece que son el 15 de septiembre, vea. Sí, es que lo que pasa es que después de la tendría independencia importancia, viene una serie de acontecimientos, ¿verdad? Sí. O sea, lo que yo siempre he dicho, nuestra independencia no tuvo guerra de independencia, no existió. Pero después de la declaratoria, después viene la anexión a México y empieza toda la etapa guerrera, digamos, de Centroamérica. Entonces se nos viene una cantidad de bicentenarios después, ¿verdad? ¿Por qué todas estas guerras, estos conflictos, por qué no se logró sostener la Federación de Países Centroamericanos? Bueno, no sé, como decíamos el martes pasado, bueno, luego del 15 de septiembre, hay facciones dentro de esa Centroamérica que conocemos hoy en día que están discutiendo qué proyecto es el que van a querer, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ya lo comentaba Pedro, viene la anexión a México, San Salvador se opone a ello. Y en ese sentido, pues sí hay el que se denomina el sitio de San Salvador, cuando las tropas mexicanas, guatemaltecas, en ese sentido, pues llegan a San Salvador y están permanente por un momento hasta que Iturbide cae en México y se disuelve. Entonces, a partir de ello, lo que sucede, a partir del 22, lo que sucede es que, bueno, deciden hacer un nuevo proyecto y ese nuevo proyecto no va a ser ni con México, ni con España, ni con nadie más, sino que un proyecto centroamericano. Pero en ese sentido, lo que empiezan a ver es, bueno, ¿y este proyecto cómo va a ser? ¿Va a ser un proyecto federal?
¿Va a ser un proyecto federal de corte liberal o va a ser de corte conservador? Y ahí comienza el conflicto. Sí, Pedro. es que lo que pasa es que toda la historia nuestra, la historia colonial, lo que produjo fueron dos extremos. El centralismo de Guatemala, en el sentido de centralizar Santiago de Guatemala o la Nueva Guatemala de Asunción, la capital del reino, centralizar lo mejor, la alta política, las disposiciones principales, la alta clerecía, o sea, el centralismo de Guatemala, y lo que produjo fue un tremendo localismo en todos los demás ayuntamientos y villas y ciudades que había en el resto de Centroamérica. Y ese centralismo y ese localismo de las demás produjo resentimientos y una actitud muy difícil de conciliar cuando llegó el momento, como dice Herbert, de crear una nueva Centroamérica, o sea, de que se creó una república federal. Y también hay otra cosa que comprender: si éramos pueblos con una ignorancia tremenda. Sí. Le hablan de liberalismo, Claro. se hablan de república federal. Era difícil que estos pueblos entendieran qué era la federación, qué obligaciones llevaba, cuál era la posición de los diferentes estados que se iban a incorporar a la federación. Lo que siempre resaltó y se mantuvo fueron los localismos de los diferentes lugares, y eso va a provocar estallidos uno tras otro. ¿Y quién era ahí como el fuerte, el dominante? Guatemala. Pues Guatemala quería ser, ¿verdad? Guatemala, pero pues sí, Guatemala trataba de ser dominante por el centralismo y por haber sido la capital, claro. ¿verdad? Pero luego vienen los localismos de las diferentes, en cuenta el tremendo localismo de San Claro, Salvador, ¿verdad? claro. Sí, a partir de eso, los locales, o sea, las provincias, otras de Centroamérica, no se iban a dejar. O sea, ya decían, bueno, Ya nos liberamos una ya vez. nos ¿verdad? liberamos Sí. una vez, Y entonces en no este- vamos a volver a lo mismo. Sí. Y como dice Pedro, o sea, imagínense en 1821 entender Un proyecto un federal. proyecto federal Sí. o un proyecto liberal. Hoy en día no entienden la democracia, por ejemplo. Ajá, tan simple como eso, no nos vayamos Entonces, lejos. en pleno siglo XXI. ¿Cuáles eran las características ideológicas entre los que ustedes llaman conservadores y los que llaman liberales? Los liberales, o sea, básicamente, siempre se ha discutido mucho cuál es en realidad esa contraposición que se dio entre liberales y conservadores. La verdad es que muchos conservadores participaban del liberalismo y básicamente los conservadores abogaban por un estado de cosas como manteniendo un estado de cosas que se había heredado a la época colonial. Y una de ellas era, por ejemplo, la fuerza de la iglesia. La fuerza de la iglesia, la protección al comercio, que se había dado mucho en España, el proteccionismo, y también ciertas medidas como, por ejemplo, ya un poco de una filosofía muy adelantada, como era la libertad de prensa, en fin, de esos derechos que ahora para nosotros son tan fáciles, en ese momento estaban comenzando a emerger en un pueblo en el cual había habido una monarquía prácticamente de derecho divino que solamente la Constitución de Cádiz había comenzado a romper un poco. Así es que todo esa, por ejemplo, los liberales entre liberales y conservadores, aquello del derecho de Indias también, que hay que conocer, el derecho que se había heredado, el derecho español. Los liberales abogaban por códigos, por ejemplo, por nuevos códigos al estilo francés. Hay una serie de diferencias. O sea, básicamente los conservadores querían mantener un statu quo que se había heredado, mientras los liberales era un cambio bastante abrupto en una sociedad que, como repetimos, era medio ignorante, por no decir ignorante del todo. O sea. Mire, y a mí me llama mucho la atención, además de la falta de educación y del conocimiento del concepto, estábamos en una situación bien similar. Nosotros, valga el comercial, con la prensa hicimos un trabajo junto con la academia que quedó súper bueno, y ahora republicamos un texto donde habla las similitudes que habían en el Bicentenario y en lo que pasa ahora, ¿verdad? Como que siempre estábamos bien convulsionados por un tema de cambio de moneda, por un tema de epidemia también, por un tema. Entonces, ¿cómo era la sociedad en ese tiempo? Es decir, ¿habían conflictos internos? Porque eso marca, ¿verdad? O sea, si hay un conflicto interno, ¿quién se va a querer unir a otro país si están peleándose adentro? ¿Cómo era en ese momento? Sí, lo que sucede, bueno, tal y como dice Pedro, la cuestión no es solo liberales y conservadores así marcados, sino que dentro de los liberales Habían divisiones. Habían divisiones y habían
digamos, facciones más conservadoras, ¿verdad? Dentro de los liberales y dentro de los conservadores también habían, o sea, como en todo, ¿verdad? Como sucede en Como ahora también. como sucede en la Sí. política, ¿verdad? Y eso es importante porque siempre se construyó este sentido de que, bueno, era un conflicto entre liberales y conservadores, ¿no? Allí había De todo un poco. no solo la cuestión política, obviamente económica, social, de provincia, que unos veían de menos a los otros, o sea, era un conflicto. Y otra cosa importante es que como no existía el nacionalismo que hoy entendemos, porque ese nacionalismo es mucho más moderno, llega con el Estado Nacional, Ya. entonces de repente Que defiendo, vea. sí, Ajá. que defiendo, o sea, o el concepto de patria era diferente, ¿verdad? Ajá. Entonces, en ese sentido, pues, que podíamos llamar caudillo, que era Morazán, que era un hondureño, pero se sentía tan salvadoreño o tan salvadoreño como cualquier otro. ¿Pero por qué? Porque aquí estaban quienes lo apoyaban, ¿verdad? Claro. Las facciones liberales quienes los apoyaban. Entonces, y es interesantísimo porque durante todo el siglo XIX, esto no solo es la primera parte del siglo XIX, sino que durante todo el siglo XIX había una especie de sentirse todavía, digamos, centroamericano, pero como perteneciente a una provincia. Yo creo que ya lo hemos contado aquí, muchos de los por ejemplo, administradores públicos de El Salvador, que en un día, pues, yo conozco el caso de Ignacio Gómez Menéndez, que en 1853 fue ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, y luego ya cambió el gobierno en el 54, si no mal no recuerdo, y se fue para Guatemala y allá tenía otro puesto dentro de la administración pública. Y luego se fue a Chile y fue encargado, o más bien encargado de Chile en Estados Unidos. Entonces, era una cosa que uno Sí. hoy en día no lo entiende. O sea, Sí. hoy no puede ser, Ni se bueno, permitiría, tu además. servidor para ser arqueólogo en Guatemala tengo que pasar 3 años en la Universidad Sí, sí. San Carlos, o sea, tener O que hacer un sea, montón de ajá. cosas, pero antes no, en el siglo XIX todavía ese sentido de nacionalismo como lo entendemos hoy en día no era tan Y fuerte, como que el tema de era las más fronteras era muy permisible. difuso, ¿verdad? El tema de las fronteras, el tema de que Es si que- vos sos de San Salvador, pero bueno, esa cosa creo que es importante de sostenerlo, pues igual lo mismo se ponían, bueno, el mismo Justo Rufino Barrios quería imponer presidentes en El Salvador a finales del siglo XIX y luego, ya lo habíamos hablado el primer programa acá, hay una intervención por parte de él donde lo matan en Chalchuapa y esto y lo otro, o sea, hay una serie y donde lo apoyan liberales salvadoreños en contra del liberal que estaba gobernando. Entonces, por eso te digo, la historia es Sí. sumamente compleja como para decir uno Más es blanco sí. y uno es negro o Sí. X y Y. No, o sea, es Por- mucho más por- complejo. y aquí hubo presidente, por ejemplo, el presidente Lindo era nacido en Comayagua, era, güey. En Honduras, En sí. En Honduras. Honduras, sí, Lindo, fue sí. presidente Juan Lindo, el presidente, el jefe de Estado, Santiago González. Santiago era González era guatemalteco, el presidente, don Norberto, Impensable ahora, don ¿verdad? Norberto Ramírez, que fue presidente, un hombre muy distinguido, era nicaragüense. Y don Pablo Buitrago también, que ejerció un tiempo, era nicaragüense. O sea, Claro. en ese momento lo de las fronteras centroamericanas es bastante, eso hay una gran apertura, por lo menos cultural, una gran apertura, no andan, en fin, es otro mundo, es otro mundo. Y también hay que recordar otra cosa, cuando viene la independencia estamos heredando toda la organización social española en cuanto a la parte de las etnias. O sea, los indígenas estaban como aparte, luego estaba el mundo de los criollos, digamos, de los mestizos, de los mulatos, o sea, había que armonizar todo eso y eso no era No, debe haber sido no era complicadísimo. nada fácil. ¿Cómo Sí. se iba a armonizar toda esa organización social, política que tenía el gobierno colonial? El 24 de abril de 1824, las Provincias Unidas de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica declararon abolida la esclavitud. Y tú dijiste, Herbert, que era otro hito importante que había que... Por supuesto, que ese analizar, creo que lo es dijiste el martes. sí, es un hito importante porque siempre hemos pensado que cuando llegó la abolición de la esclavitud en Centroamérica,
fue la esclavitud de los pueblos indígenas, y esa no, esa había sido abolida en el siglo XVI, ¿verdad? Sino que más bien la esclavitud de los africanos, ¿verdad? La gente esclavizada africana que se abolió en 1824 y que es uno de los artífices José Simeón Cañas, ¿verdad? Pero también viene desde antes un proceso importante. Y otra cosa que hay que agregar es que con esta nueva constitución también había que pagarles a los dueños de los esclavos, ¿verdad? Y el Estado centroamericano tenía que pagarle a los dueños de los esclavos Tenía que, con la como abolición vino resarcir esos, digamos, esos daños, porque la esclavitud, o sea, tener un esclavo era un bien, ¿verdad? Un bien. Entonces, ¿Hasta qué año fue eso, Herbert? 1824. De hecho, fue una de las más tempranas de Latinoamérica, Sí, de ¿verdad? erradicarlo, por eso es la Sí, consulta. porque ajá. bueno, luego Brasil se queda muchísimo, Cuba también, el mismo Estados Unidos no había, Sí, no había Sí, avanzado en no eso. había avanzado en eso. Entonces, también eso creo que es importante porque nos habla también de otra arista de la historia de Centroamérica, que es importante. A mí, la verdad es que ese tema, sobre todo en el tema de la esclavitud, siempre me ha dado risa porque hay un montón de mitos, ¿verdad? Sobre Claro. si el presidente los mató, los sacó, no los No. quiso. Entonces, tal vez si nos comentaran un poco sobre ese breve lapso en el que hubo y ya no hubo, ¿verdad? Para desmitificar un montón de cosas. Sí, como hemos dicho, bueno, en el imaginario salvadoreño se entiende que no hay o no hubo negros, entre Ajá. comillas, porque el presidente Martínez los Exacto. prohibió, ¿verdad? Ajá. Pero ya, Es un mito. sí, es Es un un mito, mito, ya ajá. decíamos, la ley de 1933 prohibía la entrada de negros, como decía ahí, de chinos, de una gran cantidad de personas, húngaros también, y sirios, palestinos y demás, ¿verdad? Sí, para especificar que no eran solo gente de Sí, color. no Ajá. solo gente de color Ajá. como se llamaba en los años 30. Y en realidad habían venido con los españoles, como lo decíamos, desde el primer momento, ¿verdad? Vinieron tanto acompañando, pero luego vinieron como gente, como esclavos de servicio doméstico y como esclavos para las haciendas, ¿verdad? Y también una cosa importante es que no hay que pensar que solo vino o sea, un tipo de gente esclavizada de África, sino que Ujú. vienen de una diversidad étnica Sí. que tampoco se entendían entre ellos, ¿verdad? Ujú. Y vienen desarraigados de su lugar de origen. ¿Y cómo Pues. se explica que no quedara, o sea, los hondureños, uno ve, por ejemplo, la selección de fútbol, vea, que es como Sí, el sí. universal y hay morenos, hay gente, Sí, sí. hay mixteados, nosotros no tenemos nada de eso, o sea, Sí, capaz iríamos a un mundial con alguien así, ¿verdad? No, o sea, Pero ¿qué ¿cómo fa- se va? qué- Ajá. qué falla? O sea, ya lo dijo usted, era ese sentimiento de Los localía, localismos. de ricos de pueblo. Sí, es que O- éramos ricos de pueblo con nosotros, o sea, que nos oponíamos a los ricos de la capital, digamos, a los considerados nobles, como Ajá. se consideraban ellos, ¿verdad? La nobleza de Guatemala se habla, ¿verdad? Entonces nos veían de menos a los ricos de pueblo de aquí de San Salvador, de Nicaragua, de todos, o sea, así era, esa es la eso verdad. es lo que falla para que no hayamos sido, digamos, un país, para que Centroamérica se haya... No, o o- sea, ¿Qué fue lo más cerca que estuvimos de ser un país centroamericano? lo más cerca que habremos estado, bueno, la primer periodo de presidente Arce sí hubo y luego viene la confrontación terrible porque Arce se apoyó mucho en los conservadores guatemaltecos. Y viendo el resentimiento de San Salvador, que era un nido de liberalismo y de localismo tremendo. Hay que comprender que San Salvador tuvo fue uno de los promotores del rompimiento de la federación con ese liberalismo terrible que tenía. Todos Tenía- revoltosos, don o sea, Pedro. era resentimiento con todo lo que hemos hablado del comercio, de la dominación de la tintañil que había en parte de San Salvador. Eso de ser resentidos no sobrevive, don Es Pedro. resentimiento terrible. Otra cosa, los guatemaltecos nos veían de menos de la capital. Ahí viene de donde viene el término guanaco, por ejemplo. Que el término guanaco se aplicaba no a los salvadoreños, se aplicaba a todos los provincianos. Lo que pasa es que quedó para nosotros. Pero todo el que prácticamente en la ciudad de Guatemala, todo el que ya vivía en el oriente de la misma Guatemala para allá, para el sur, digamos, ya eran guanacos. Pero por lo que estamos hablando, don Pedro y Herbert, parecería que solo que los que éramos la intendencia de San Salvador
y el Reino de Guatemala influían ¿qué pasa con lo que ahora es Nicaragua, Costa Rica y Honduras? O sea, claro que tenían una influencia, pero lo que hay que comprender que por la cercanía, la relación con San Salvador muchas veces era más determinante por la cercanía con Guatemala, pero también era muy importante lo que opinaba Comayagua, lo que opinaba sobre todo Nicaragua. Costa Rica todavía estaba en una situación, sobre todo como dependiente un poco de las autoridades nicaragüenses, pero por eso es que mencionábamos que antes de la independencia, los dos grandes movimientos insurgentes que hubo de malestar fueron en San Salvador y en Nicaragua. Los grandes movimientos que hubo, y muy sangrientos, en Granada y León. O sea, lo que pasa es que nosotros nos referimos sobre todo a San Salvador, primero porque estamos aquí, luego por la influencia determinante que tuvo San Salvador sobre Guatemala, por los acontecimientos, por la gran cercanía que había, por la gran cercanía de... Dice Nelson Luna, buenos días a todos. Tengo la pregunta desde martes, dice, ¿dónde hay literatura acerca de nuestra historia para poder acceder a ella y cuáles son los autores? Desde el lunes estoy con papel y lápiz anotando, bueno. Gracias por las cátedras. Dice. Sí, bueno, eso es importantísimo porque me encanta esa consulta, porque ya no es quedarse solamente con el programa, sino que decir, bueno, ¿dónde puedo leer eso? Hay una gran cantidad de literatura, obviamente, que se vende en las librerías, diferentes librerías. También hay algunos documentación que está subida, por ejemplo, les decía, en la cuenta de un banco, del Banco Agrícola que tiene los libros estos, ¿verdad? Bueno, el libro que salió el año pasado, ¿verdad? Escrito por ti y por... Sí. Y por Pedro también, por Pedro, sí, que salió el año pasado y este año también sale otro. Ese como de acceso para el público, pero también hay una serie de revistas, serie de libros que también se pueden encontrar. Quizás, no sé, luego te pasamos algunos links para que la gente pueda ir como... Pues sí, como ir a leer interactuando, lo que les interesa, ¿verdad? Porque hay una gran cantidad. Lo que pasa es que quizás una de las cosas que siempre hemos dicho que la ciencia no sabe muchas veces comunicar, ¿verdad? Y en este sentido, pues se hacen libros de alguna manera como muy técnicos y muy esto y lo otro, pero la verdad es que hay una producción digamos, de historia muy importante. Yo voy a hacer el comercial, perdón, de que ayer la prensa publicó bueno, el librito del Bicentenario, lo pueden ver en el kiosco de la prensa gráfica, está en PDF, si quieren ir a consultarlo. Por supuesto que nos quedamos cortísimos. Pero muy bueno. Gracias, Tom, pero nos quedamos cortísimos. Con porque, la academia, ¿verdad? Sí, por supuesto, bueno. fue un convenio que hizo la prensa con la academia. Para que sepan, hay cátedras grabadas que tuvimos que transcribir y luego reescribir para que cupieran, vea, pero pueden encontrar cualquier cantidad de fotos y material y como les digo está en PDF en el kiosco para consulta. Siempre desde que venimos platicando en la radio con Herbert, se habla de la historia de bronce, que es la que nos enseñaron en el colegio y que nos guayabíamos las fechas y todo esto, ¿verdad? Los próceres en la clase de sociales. Pero luego creo que ustedes han hecho una gran labor en los últimos años de ir como desmitificando esa historia de bronce y tratando de contarla realmente las cosas como fueron. En ese marco, y la misma pregunta le voy a hacer a don Pedro y a Herbert. Don Pedro, ¿cuál es el prócer o su héroe, digamos, o sea, a quien usted realmente admira por lo que hizo en todo este rollo de la independencia? La verdad es que todos los países tienen su historia de bronce, una historia heroica, una historia cívica, todos los países, todos. México, por ejemplo, tiene una historia de bronce extraordinaria. Los niños héroes, que no fue como lo cuentan. Inclusive el toque de campana del padre Hidalgo, que yo respeto muchísimo y que fue la imagen que se tomó aquí en San Salvador para lo del padre Delgado. Claro. Porque en la época de don Porfirio Díaz se celebra el centenario del Grito de Dolores y las campanas del padre Hidalgo. Eso fue en 1910 y el año siguiente, entonces, armamos esa escenografía linda, mítica, poética del padre Delgado. El padre Delgado tocando las campanas de la Merced, pero fue basado en México. Chiles en nogada.
Los Los chiles chiles en en nogada. como les digo, todos los países tienen su historia. Ahora, si a mí me preguntan qué personaje, miren, el que yo más respeto, si quieren ustedes, sin que yo diga que es el principal o el más, no, el que yo más respeto porque creo que fue el que más se distinguió es José Matías Delgado, definitivamente. Ahora, yo los personajes estos que hemos llamado próceres, hay que comprender que no son semidioses, son humanos. Estamos hablando de personas humanas que se equivocaron, que cometieron Claro. errores, pero que Ujú. tienen grandes aciertos. Y ahí está metido Morazán y todos los que vienen después. Gerardo Barrios, un tipo popularísimo, pero no es ningún, Santito, ajá. ningún santo. Es que hay un montón de grises en estos Por personajes supuesto, y es lo porque que no vemos, ajá. son humanos, o Claro. sea, Lo son... que pasa es que lo vemos Grises con espinas y todo lo Sí, sí, sí. en estatuas subidos ahí Sí, en lo el que pasa es que caballo. y los hemos calificado de próceres y con justa razón, porque prócer es el personaje que promueve con distinción una circunstancia particular como fueron ellos. Y en ese grupo de próceres que hemos llamado hay muchos. Ahora, sí hay un error que creo que se ha puesto de moda, es andar descubriendo el prócer ignorado. De repente aparece un nuevo prócer. Es que tampoco, no cualquier persona que se menciona en un proceso, le vamos a clavarlo de prócer. Claro. Entonces se ha puesto como de moda diciendo, aparece un nuevo prócer. No, hombre, de repente se está mencionando un nuevo personaje que participó en tal cosa, tal otra. No le pongamos prócer. ¿Verdad? Y sin embargo, hay otros personajes, por ejemplo, que no hemos calificado tal vez suficientemente su actividad, ¿verdad? Pero como les digo, es que eso depende de los estudios, de las consideraciones y depende también del grado de sentimiento heroico que le dio la misma historia de Bronce, ¿verdad? Pero son muchos personajes con sus propios Pero méritos. usted se queda con José Matías. Matías Delgado. Pero hay un personaje, por ejemplo, que a mí me ha interesado mucho y que se conoce poco, excepto su nombre, que es Juan de Dios Mayorga, por ejemplo, el promotor del levantamiento de Metapán. Ah, el de Metapán, es cierto. Tiene Ahorita que una- el nombre no me acordaba. Juan de pero- Dios May tiene una actividad después ya en la época de la federación muy distinguida realmente, y nunca hemos trabajado mucho el tema de Juan de Dios Mayorga, a quien yo respeto porque era un hombre de un carácter terrible, y pues les digo, o sea, Terrible fuerte, don Pedro. sí, carácter ok. fuerte, pero un hombre de mucha actividad que después fue muerto en Guatemala, lo mataron, pero su participación, un hombre intrigante y todo, porque esta gente tenían que tener una serie gran conspirador. conspiradores. Estamos Sí. hablando de insurgencia, de Ajá. insurgentes. Entonces no pueden ser ahí soñadores ni poetas. Sí. Es otra sí, cosa. pues sí. Es O sea, hay otra gente que cosa. se agarraba a balazos, a sablazos. O sea, por lo menos era la confrontación, ¿verdad? Ajá. ¿Y cuál era el perfil de él? ¿Qué era? ¿Era un hacendado? ¿Qué era? Todas estas gentes eran dueños de hacienda, todas Ajá. estas gentes eran dueños de hacienda que habían tenido una formación, que habían tenido educación. Hay que comprender que el hacendado en ese momento no solo pensemos en el hombre rico, es el hombre que tiene educación, que Ya. tiene una forma. Es que es una sociedad totalmente dividida. Y está el grupo de indígenas. Está el grupo, en la independencia encontramos nombres indígenas que participaron en esto y lo otro, pero no hay ninguna participación de los grupos indígenas como tales. No hay en la independencia. Hay participación en ciertos pueblos, pero que la comunidad tal se haya levantado, no. El único caso es en Metapán. ¿Y El eso por qué, don único Pedro? caso es que nosotros siempre hablamos de independencia, que querían tal cosa, pero cuando uno lee la historia son otras cosas, Ujú, ¿verdad? ujú, ujú. En realidad las comunidades indígenas cuando andaban en esto eran lo que andaban buscando, entre otras cosas tal vez era los precios de los artículos, que bajaran o terminaran lo que se llamaban los estancos. Eran productos que tenían precios establecidos y que las comunidades indígenas eran muy caros, tal vez no podían acceder a ellos. Eso fue lo que pasó en Metapán. Claro, lo que querían es que bajaran el precio del tabaco y el precio del aguardiente.
Entonces ahí hay que trabajar y estudiar bien. Interesante, Pero ¿verdad? el único lugar en el actual El Por eso no Salvador, podemos revelar. en el actual El Salvador, el único lugar que hay una participación de la comunidad indígena como tal, no indígenas individuales o actitud personal, pero con sus alcaldes propios, el único lugar que los alcaldes incluyen a la comunidad en los movimientos es en Metapán. Vamos a tener que hacer una semana para desmitificar un montón de situaciones y personajes. Aquí dice la gente, pendiente Emerson, porque hay audios aquí. Dice Germán Hernández, no hombre, si fuéramos Centroamérica tendríamos una gran selección de fútbol y de béisbol, dice aquí. El número terminación, bueno, este es del extranjero, 8888 dice. Muy buenos días amigos. El día de ayer en un reportaje que sacara el diario de hoy hace 50 años, conmemorando los 150 años precisamente de la independencia, mostraban un reportaje donde decía que la independencia que nosotros celebramos no fue la independencia de Centroamérica, sino que fue una independencia hecha para Guatemala y que habían pruebas contundentes acerca de eso. Incluso mostraban unas monedas conmemorativas donde decía larga vida a Guatemala, no se refería a los demás países. ¿Qué de verdad tiene este mito? Yo creo que te tenés que ir a leer no es mito, es comprender que los países centroamericanos no existían y que esto era Centroamérica y se llamaba Reino de Guatemala. Y Guatemala era el nombre general que se le aplicaba a toda la Centroamérica actual, como reino, como capitanía general. Hasta la selva del Darién. No. Hasta Costa Rica. Hasta Costa Rica. Panamá era otra cosa, es otra historia. La Gran Colombia. Es otra historia. Panamá es la Gran Colombia y antes es el Perú. Perú. Entonces, nada más es comprender que el reino de Guatemala era el nombre. No existen los países centroamericanos y si dicen Guatemala se independiza, estamos hablando de Centroamérica. No hay ninguna discriminación. Saludos, dicen que en Guatemala ya presentían que no podrían ir al Mundial, por eso querían adherirse a México, se fueron por otro lado. Entonces, en tiempos antiguos tuvimos presidentes nacidos en otros países. Eso explica por qué les hemos mandado gobernantes a Nicaragua. Buen día, ustedes como historiadores me podrían educar. ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Pueblos indígenas o pueblos nativos al referirnos a nuestra gente? Pues la palabra correcta, bueno, es una pregunta muy interesante porque a través del tiempo a los que conocemos como pueblos indígenas, pueblos originarios, indios, nativos, aborígenes, o sea, a través del tiempo se comenzaron como nativos, digamos, naturales también. Hay una serie digamos, de nombres que se le da a los pueblos indígenas. Hoy en día, por ejemplo, los pueblos indígenas retoman pueblos indígenas y pueblos originarios. Hoy en día, probablemente a la vuelta de un par de años, o sea, solo se queden como pueblos originarios o como pueblos indígenas, pero a través del tiempo ha ido cambiando. Incluso antes solamente eran indios, eran, como les digo, naturales, aborígenes. ¿Y se fue cambiando por una cuestión de respeto? No, se fue cambiando porque el tiempo, digamos, por ejemplo, la cuestión de pueblos originarios es como una denominación que viene más de las entidades digamos, internacionales, pueblos originarios, sí. ¿Verdad? Antes pueblos indígenas y así. O sea, no hay una convención de eso. No, fíjate que ahora recuerdo, en una revista que sacamos hace un par de años, hay un artículo que trata sobre eso, exactamente sobre todas las denominaciones a los pueblos indígenas a través del tiempo, ¿verdad? Porque va cambiando según el tiempo y, ojo, también según el espacio. Dice el número de terminación 1878. De pequeño mi mamá me decía, ¿de dónde venía ahí todo sambo? ¿Qué significa sambo? Sambo es una categoría de esas de las castas coloniales, ¿verdad? Que sambo es el hijo de negro o negra con indígena o indígena, y de ahí sambo. Todavía, yo creo que lo decíamos en el primer día, que bueno, hacia 1910
David J. Guzmán está hablando de que hay todavía zambos en El Salvador, ¿verdad? Esa categoría. Interesante. Yo siempre lo vi así, cabal, que los papás decían que uno venía todo chapudito y sudado, pero Todo realmente zambo, tiene, zambo. Pero es que en tiene una realidad es que explicación en la... venís todo zambo, pero venís todo negro de andarte revolcando de esto y todo lo zambo. otro. A mí también Así me es. dijeron, hoy venís todo zambo. Todo ¿verdad? zambo, Y sí. cuando me Yo sigo volteaba a ver, zambita, así que... no. Tu personaje favorito, digamos, o de respeto, no voy a decir héroe, ¿vale? no, en realidad, fíjate que ese era un tema importante porque hablábamos de la historia de bronce, tal y como decía Pedro. Todos los estados nacionales modernos están basados en la historia de bronce, en los mitos de orígenes, en las tradiciones inventadas. Esto no es del Salvador, esto es de los estados modernos. O sea, Pedro decía México, pero ¿qué más que Estados Unidos, Francia, Inglaterra? O sea, están construidos en esta... En la cúpula del Capitolio, en Estados Unidos, está un fresco ahí que se llama la apoteosis de Washington, donde a Washington es un dios. Es un dios Sí, total. por eso te digo, entonces, Es divino, porque o sea, tiene un carácter divino. porque el Estado Nacional rompe con la parte religiosa, pero que tiene que ver con la iglesia, pero crea una nueva religión, que es la religión cívica, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es interesante. Yo, mi personaje favorito, pues, sinceramente me quedo con el colectivo que hizo la insurgencia del 11, del 14 y demás, ¿verdad? O sea, no tenés Un favorito. un favorito. Bueno, hay algunos que son sumamente respetables por su intelecto, como decía Pedro, José Matías Delgado o el mismo José Cecilio del Valle, pero me quedo como cientista social, obviamente, con el colectivo, ¿verdad? Sí. Con el colectivo que hace todas esas marchas y Aquí me está regañando alguien. en el 21. En el 11, en el 14, no me vayan a meter. Machito estaba contigo. No, es que te vi la cara, Tony, te vi la cara. Dice aquí el número de terminación 8799. Tony, ¿qué pasó? En nuestra generación sí nos dieron historia en primaria. Y debemos saber que Panamá era otra cosa. Y nunca estuvo incluida en Centroamérica. Lo que pasa es que, a ver, la pregunta la hice, obvio, porque dijo don Pedro que era Guatemala, todo el oriente de Guatemala, Centroamérica. Éramos guanacos, pero hasta Costa Rica. Hasta ¿sabes? Costa Rica. ajá. Costa Rica. Sí, o Que sea, Panamá es era la es Gran otra Colombia. cosa. Sí. Panamá es otra cosa por el asunto del paso interoceánico. Esa fue la gran importancia de Panamá desde el principio, la poca distancia que había entre los dos Sí. océanos. Eso explica muchas cosas. Sí, su historia está marcada por eso, ¿verdad? Y No- por la plata del Perú. Por la Exactamente. plata del Perú. Ujú. Mira. Bueno, nos quedan 10 minutos de conversación. Les voy a hacer la misma pregunta, a ver, sobre el tema de la independencia, ¿con qué nos deberíamos quedar? O sea, vaya, porque en el 24 es que esas líneas fronterizas difusas Exacto. terminan de cimentarse o de rayarse bien en el 24, 1824. No, ¿O no? no. Fíjate que si somos así como papistas, ¿verdad? ¿Cómo van naciendo los países y las fronteras? Por eso te digo, mira, los estados nacionales, o sea, lo que sucede, por lo menos en la primera mitad del siglo XIX, es todavía bien, bien complejo. Incluso en la segunda mitad del siglo XIX, de los 50 en adelante, es cuando empiezan a entenderse el mapa, ¿verdad? Aquel mapa que hoy conocemos, pero todavía es difuso, ¿verdad? Todavía es difuso por las mediciones y esto. El mismo Guatemala tiene su conflicto con Belice, ¿verdad? Bueno, todavía sigue Honduras en conflicto con Guatemala, con Nicaragua por su frontera, nosotros mismos. En realidad, como te decía, si somos papistas, vos vas a comprar un mapa en el CNR de unos 50,000 y ahí dice, si usted encuentra un error, por favor verifíquelo con nosotros, o sea, cuéntenos, ¿verdad? Ajá. Porque los O sea, mapas... No es santa palabra, no, ¿verdad? porque al final el espacio es un ser vivo. O sea, Sí. cada Sí, invierno el cambian los movimiento, ríos, claro. esto y lo otro. Entonces va cambiando, si lo vemos así. Pero en el entendido de los mapas, yo creería que a finales del siglo XIX, pues ya tenemos como la idea de cómo está demarcado el espacio centroamericano, ¿verdad? Que hay una cosa muy interesante porque, y Pedro ha estudiado muy bien el inicio del siglo XVI, porque hay que entender que
que este espacio centroamericano pues estuvo dividido en dos grandes administraciones de conquista, una de Hernán Cortés con los Alvarado y la que venía del sur con Pedrarias de Ávila y otra gente. Entonces, también nuestra Centroamérica no siempre fue la misma. ¿Y dónde se encuentra? Pues se encuentran en El Salvador, ¿verdad? En el Golfo de Fonseca, luego se encuentran ahí en Ciudad Vieja, en la invasión de Seguíamos Martín de siendo un Estete. punto de encuentro porque estás como Sí, en medio de todo. es que ¿verdad? también hay que tener en cuenta que el río que desemboca en el Pacífico más caudaloso Sí. de Centroamérica es el Lempa, es una Claro. Y frontera, nos es una atraviesa. frontera Ujú. y nos atraviesa a nosotros. Entonces, en ese sentido, también Centroamérica va cambiando, ¿verdad? La audiencia de Guatemala, y bueno, esto, Pedro sabe mejor eso, O porque sea, él es estudioso del 16. ahora hay fronteras tradicionales. Por ejemplo, el río Paz es, Sí. es tradicional de que marcaba una separación entre la intendencia, la alcaldía mayor de Sonsonate y el resto. El Huascorán también es una frontera tradicional con la parte de Choluteca que de finales del siglo XVI se había adjudicado al Real de Minas de Tegucigalpa. Entonces, ya habían ciertas fronteras tradicionales. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, el problema era el norte, donde había que jugar con las jurisdicciones porque no habían delimitaciones naturales. O sea, como dice Herbe, son fronteras tradicionales que luego hay que ir adecuando poco a Le poco. voy a hacer una pregunta que siempre surge, Sí. y es que ¿por qué nos quedamos tan chiquitos? Porque El Salvador, lo que es El Salvador, era sencillamente la banda oriental de Guatemala. Ujú. Guatemala conservó siempre la banda oriental del Pacífico por ser la región rica de haciendas, ¿verdad, Herbe? Sí. O sea, mientras que Honduras era una gobernación histórica que ya desde el siglo XVI se había determinado y Guatemala no podía entrar a una gobernación histórica como Honduras, sino que Guatemala, nosotros éramos Guatemala, éramos el oriente de Guatemala prácticamente. Al amigo o la amiga que pregunta si Sonsonate, si la alcaldía mayor de Sonsonate y la intendencia de San Salvador no se hubieran unido en el 24 para formar el Estado Salvador, fuéramos Guatemala. Así, Bueno, ¿verdad? Así, así. así de sencillo. Y interesante porque siempre es como... En menos de 200 años. Sí, Eso, o sea, eso es sí. en los tiempos. A mí me llama Sí. un montón la atención porque El Salvador es como siempre te dicen, bueno, tiene una posición privilegiada, está en medio de todos los países, un punto de encuentro, pues somos súper chiquitos, o sea, veo Sí. Honduras tan inmenso, y yo entiendo como la división de la frontera con Guate por lo del Río Paz y eso, pero que no tengamos más terreno de Honduras es como curioso, Es ¿verdad? que, acuérdense ustedes que Centroamérica en época colonial, la parte poblada era el Pacífico. Era el Pacífico Guatemala, incluyendo El Salvador, Nicaragua. Porque era Sí, una fuente de porque producción, era donde digamos. estaba el trabajo y donde estaban las Mm, grandes culturas eso. indígenas. Ujú. Mientras que el norte de Sí. Centroamérica eran regiones selváticas Sí. y todo eso. Y entonces es diferente la historia. El corredor del Pacífico centroamericano es el corredor del Pacífico mesoamericano. O sea, los mismos indígenas, o sea, transitaban, comerciaban por ahí, por ese mismo corredor. Y la conquista viene por ahí. Y el Claro. descubrimiento, o lo que quieran llamarle, o sea, Llega viene ahí. por ahí. Ujú. Y por eso es que tanto las grandes ciudades, digamos, importantes, a excepción de Comayagua y Tegucigalpa, se están de cara al Pacífico, ¿verdad? Y eso explica también lo que preguntabas, Claudia, con lo de los negros, ¿verdad? Que por qué los de la costa atlántica sí los vemos diferente. Pues sí, porque los de la costa pacífica vienen de otra migración que es Sí, mucho sí. anterior, que ya están, o sea, que ya han tenido un proceso de mestizaje mucho más amplio. Honduras tiene ya una migración del Honduras, Atlántico, Nicaragua, digamos. la costa atlántica por supuesto, de Costa Rica y de Guatemala, son otras migraciones de pueblos afrodescendientes. Sí, además, recuerden ustedes que los africanos, los negros, los garífunas, esos fueron traslados que hicieron los ingleses en el siglo XIX de habitantes, sobre todo de la isla San Vicente, que tenían una mezcla con indígenas, pero porque estaban muy mal portados. Entonces comenzaron a deportar negros, a establecerlos. Además, los ingleses se querían apoderar del norte de Centroamérica, de la costa atlántica. Entonces comenzaron a hacer desembarcos y formar poblaciones de negros que traían de las islas del Caribe. Por eso es que hablan inglés.
Sí, toda la- Por eso es que hablan inglés. Toda la mosquitia, Toda la Limón y toda esa Mosquitia, parte el norte de ahí. de Honduras. Entonces es otra historia, como dice Herbert. Es Eso- Es Impresionante. otra Centroamérica Sí. que muy poco conocemos. muy Eso, poco. eso le iba a Eso es lo decir, que parece sucede. que es, Es- otra región, es vea, otra- es porque otra- cuando uno va a esas islas es otra Y cultura, eso es- otra comida. Y eso Totalmente, explica también lo que totalmente. decíamos antier, la llegada de esa migración organizada de españoles, asturianos, gallegos y canarios al norte de Honduras para que los ingleses no se apoderaran y que después se van a establecer muchos de ellos en el norte de la intendencia, y los que hablamos de los cheles Los chalatecos. chalatecos. O sea, todo está unido, o sea, todo Interesante. está unido. ¿Y por qué tanta guerra, tanto pleito, tanto, además de los intereses, es obvio, intereses económicos o de poder, de castas, de familias, de toda esa... Son pleitos políticos, de o- poder. o religión, también la No. Iglesia Católica que perdía terreno No. en el siglo XIX con Gerardo Barrios. Son pleitos políticos, o sea, sobre todo presidentes que se pelean entre ellos. Eso fue lo que nos pasó a nosotros. ¿verdad? ¿Te suena Yo- alguna que Yo seguimos creo que- repitiendo yo lo creo que mismo? hay explicaciones. Mira, Antonio, esa es una pregunta Para- para un tiempo indicado del Salvador, ¿ve? Sí. Y doctoral, es una Sí. pregunta doctoral. Sí. Pero es interesante, vaya, por ejemplo, finales del siglo XIX, las reformas políticas que hacen los liberales de Guatemala, de Costa Rica y El Salvador son diferentes, más parecidas las de Guatemala con El Salvador, y las de Costa Rica hicieron una diferencia. Y esa diferencia lo que al final dio es que existiera una repartición de tierras más ecuánime, ¿verdad? Entonces, eso lo que hizo es tener digamos, una clase media que pudiera tener más Cuando acceso. decimos una repartición, Una una repartición, repartición de tierras. sí. En la reforma de la abolición de las tierras comunales y esto y lo otro que se da entre el 81 y 82, 1881-82. O sea, esas reformas se llevaron a cabo en estos tres países por parte de los liberales, pero fueron muy parecidas las de Guatemala y las de El Salvador, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? Que lo que permiten es que vos, si tenías el dinero para comprar, voy a exagerar, medio país, lo comprabas, pero en Costa Rica no. En Costa Rica lo que te decían es, solo podés comprar hasta esto, ¿verdad? Siempre Y he reinado eso- los ticos. Y eso hace una gran diferencia. Sí. O sea, Claro, miren, totalmente. las políticas públicas de nuestros gobernantes son las que también tienen que ver con muchas cosas que pasan. Y Sí. que de ahí devino, del tema de las tierras devino un Por montón de supuesto, problemas para por este supuesto, país. por Entonces supuesto, explica por tanto eso, supuesto. ¿verdad? Claro que sí. Ahí empieza todo. Por lo menos es explicación No sé para si muchos. empieza, pero ahí se acentúa un montón ese tema de diferencias y de Eso de la clases reforma sociales. agraria Y es algo que estuvo. incidencias. Fíjense que el primer intento de reforma agraria que se hizo con otro nombre fue el del presidente Martínez aquí en El Salvador, en Hernández Martínez, con la hacienda, la hacienda grande, Zapotitán, por ejemplo. Presidente Martínez en los años 30, cuando se fundó Mejoramiento Social y surgió ese lugar que hoy se llama Lourdes, por ejemplo, que se llamaba La Junta. Ahí se reunía la gente por la tierra que estaban repartiendo en Hacienda Zapotitán. Y ustedes se reunían en una parte de Zapotitán que se llamaba Cuyagualo. Hoy es Lourdes. O sea, todo eso de la tierra, como dice Herbert, explica tanta cosa aquí en nuestros países, ¿verdad? Bueno, les queremos agradecer en nombre de Diana Verónica, Claudia, que ha estado en este tercer especial, a don Pedro Escalante Arce. Don Pedro, mire, a Herbert le vamos a ver qué le conseguimos, pero don Pedro, ese juego de tazas de San Martín es suyo, Gracias. ¿verdad? ¿Se Muchas- acuerda que? Sí. Porque A don Herbert le vamos a dar un abrazo. No, Chivo, chivo. porque don Pedro, pues, ha tenido a bien estar con... Lo vi ayer en Canal 21. Sí, Ya y en ¿te el acordás que especial- aquí comenzaron a llamar? sí, Y cuando sí. iba a Santana me llamaron en la carretera, Freddy.
Freddy Hugo. Sí, ya yo sí murió. aprovecho para decir que es un lujo, de verdad. Yo se lo ponía, que la gente tenga la oportunidad de escucharlo, pero yo tengo años de Amigo, oírlo. Pues muchas gracias. No se esconda. Y de verdad que ojalá y salga más, hable más, y si no le abren la puerta, toque la puerta, porque los jóvenes necesitan conocer y entender, y es apasionante La verdad es realmente. que yo no me toca más que agradecer a compañeros de temas de historia, de estudio, de difusión, de la academia, que son los que siempre nos hemos apoyado mutuamente, y en Sí. primera fila, pues. Sí, siguen Herbert. ahí empujando. Y en su primera fila, Herbert, ¿verdad? Vi a Que- Ricardo Castellón ayer en Frente a Frente, creo que Sí, también, Ricardo está en Alemania, Sí, en Alemania ¿verdad? está allá Ricardo, sí. Hay que decir que nuestro especial de Bicentenario con nuestros amigos historiadores, con Herbert y con don Pedro, pueden verlos en nuestro canal de YouTube, lo pueden escuchar en Spotify y también ahí los links están en las redes sociales de @DianaB y Tony. Por si se perdió alguno, ahí están. Ahí están. Y también hay que decir que son gracias a Salutaris. Y por supuesto, mire, esas son unas tazas conmemorativas de San Martín, don Pedro, las que se Preciosas. va a llevar. Pero no solo es eso, vea, No solamente eso, sino que también ahí está el desayuno de San Martín, que han disfrutado lunes, martes y ahora también, con platillos conmemorativos. Hemos Con el engordado. bicentenario, Al sí. Hemos engordado en estos días. Sí, sí. Ajá, si comías así livianitos, Sí. no ha funcionado ahorita, No. ¿verdad? No, aprovechen, de verdad que San Martín tiene una amplia variedad a razón del bicentenario. Las tazas son espectaculares y los desayunos también los han preparado con una especificidad para lo del bicentenario, y bueno, pueden encontrarlo de siempre, ¿verdad? Y bueno, esto vino gracias a Línea Rosa, un servicio integral y exclusivo para mujeres conducido por mujeres. 2207-2132 o 6200-4491. Nuevamente, muchas gracias. Muchísimas Gracias a A la ustedes por la orden. invitación. Vamos a la orden. pausa y feliz bicentenario para todos. Gracias igualmente. Muchas gracias.